Prepárate, porque esta historia habla de coraje, de injusticia y de un destino que nadie en el pueblo pudo imaginar. Pero antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta historia. Y si te gustan las historias del viejo oeste llenas de emoción, recuerda apoyar el canal para que podamos seguir contando más relatos como este. Nadie en San Lorenzo del Valle olvidó aquella mañana. No porque hubiera pasado algo extraordinario, sino porque todos decidieron recordarla de la misma manera. Fue una mañana fría, con el cielo gris cubriendo las montañas secas que rodeaban el pueblo. El barro de la plaza todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y el aire olía a tierra mojada y leña quemada. Y entonces apareció ella. Mariana Robles cruzó la plaza lentamente, con la cabeza baja y un pequeño bulto envuelto en un rebozo azul entre los brazos. Sus pies caminaban con cuidado sobre el barro, pero lo que realmente pesaba no era el camino, era el silencio. Porque todo el pueblo la estaba mirando. Las mujeres dejaron de hablar en la puerta de la tienda. Los hombres que bebían café frente a la cantina levantaron la vista. Incluso los niños dejaron de jugar con las canicas para observarla. Nadie dijo nada. Pero todos pensaban lo mismo. Mariana tenía apenas 21 años. En sus brazos llevaba a un bebé de apenas 3 meses, y sobre sus hombros cargaba algo mucho más pesado, la vergüenza que el pueblo entero había decidido ponerle encima. En los pueblos pequeños, la memoria es larga, y el juicio es rápido. Nadie recordaba exactamente cuándo empezaron los rumores, pero todos repetían la misma historia como si siempre hubiera sido verdad. La muchacha sin marido. El hijo sin padre. La vergüenza de San Lorenzo del Valle. Pero lo que nadie sabía, ni las comadres que murmuraban desde las ventanas, ni los hombres que fingían indignarse mientras la miraban pasar, era que la historia de Mariana Robles estaba lejos de ser tan simple. Porque antes de convertirse en el escándalo del pueblo, Mariana había sido algo muy distinto. Había sido la muchacha más inteligente de San Lorenzo del Valle. El año era 1847, y México atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. Las noticias de la guerra contra los norteamericanos llegaban tarde y confusas a los pueblos del interior, pero todos sabían lo mismo, el país estaba sangrando. Los caminos eran inseguros, el comercio escaso y la tierra apenas producía lo suficiente para sobrevivir. San Lorenzo del Valle era un pequeño pueblo perdido entre cerros secos y campos de maguey. Las casas eran de adobe, los techos de teja vieja, y la vida giraba alrededor de 3 cosas, la iglesia, la plaza y las haciendas que dominaban las tierras del valle. En ese lugar había nacido Mariana. Su madre, doña Rosa Robles, se ganaba la vida lavando ropa para otras familias. Pasaba los días arrodillada junto al río, golpeando las telas contra las piedras mientras el sol caía sobre su espalda. El padre de Mariana había muerto cuando ella tenía apenas 7 años, víctima de una fiebre que se llevó a muchos en aquellos tiempos. Desde entonces, madre e hija habían sobrevivido juntas, ayudándose como podían. La pobreza en San Lorenzo no era algo extraño, pero Mariana tenía algo que la hacía diferente. Sabía leer. En aquellos años, pocas mujeres del pueblo podían hacerlo. La mayoría apenas sabía firmar su nombre. Pero Mariana había tenido una oportunidad que otras no tuvieron. El viejo sacerdote del pueblo, el padre Tomás, guardaba algunos libros antiguos en la sacristía de la iglesia. No eran muchos, pero para Mariana eran un tesoro. Cuando ella tenía 11 años, el sacerdote la descubrió mirando las páginas de un libro como si intentara descifrar un misterio. En lugar de regañarla, decidió enseñarle. Durante años, Mariana visitó la iglesia después de ayudar a su madre con el trabajo. Allí, entre velas y polvo, aprendió a leer palabras que hablaban de lugares lejanos, ideas nuevas y mundos que parecían imposibles para alguien de un pueblo tan pequeño. Con el tiempo, empezó a leer todo lo que encontraba. Periódicos viejos que traían los arrieros desde la ciudad. Cartas que las mujeres del pueblo le pedían que descifrara.
Avisos pegados en las paredes de la plaza. Ese conocimiento silencioso le dio algo extraño en un lugar como San Lorenzo del Valle: poder. Un poder pequeño, invisible, pero suficiente para despertar envidias. Fue también en la iglesia donde Mariana conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre. Mateo Aguilar tenía 27 años y era el hijo menor de don Ricardo Aguilar, el hacendado más poderoso de toda la región. La hacienda Aguilar dominaba cientos de hectáreas de tierra, ganado y campos de maguey. Su nombre imponía respeto, y también miedo. Mateo, sin embargo, parecía diferente a su padre. Había pasado varios años estudiando en la Ciudad de México y había regresado al pueblo con ideas que muchos consideraban extrañas. Hablaba de justicia. Hablaba de cambios. Hablaba de un México distinto. Fue una tarde lluviosa cuando se encontraron por primera vez en la pequeña biblioteca de la iglesia. Ambos habían buscado refugio del aguacero, y terminaron refugiándose en los mismos libros. Al principio hablaron poco. Luego empezaron a conversar. Hablaron de historias. Hablaron de política. Hablaron de sueños que parecían demasiado grandes para un pueblo como San Lorenzo. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, comenzaron a encontrarse cada vez más seguido. En el río. En los caminos de tierra. En la vieja sacristía llena de libros. Y así, casi sin darse cuenta, nació algo que ambos intentaron negar durante mucho tiempo. Porque sabían que su amor era peligroso. Mateo era el hijo de un hacendado poderoso. Mariana era la hija de una lavandera. En el mundo de San Lorenzo del Valle, esas dos cosas no podían mezclarse. Pero el corazón rara vez entiende de reglas. Cuando Mariana descubrió que estaba embarazada, fue en octubre de 1846. El viento del otoño soplaba fuerte entre los cerros cuando decidió contárselo a Mateo. Lo hizo junto al río, con la voz firme de alguien que esperaba lo peor, pero se negaba a perder la dignidad. Mateo tomó sus manos. Le dijo que la amaba. Le dijo que hablaría con su padre. Le prometió que todo estaría bien. Fueron palabras suaves, llenas de esperanza. También fueron las últimas palabras amables que Mariana escuchó de él. 3 días después, Mateo Aguilar desapareció del pueblo. Se fue a la Ciudad de México sin despedirse, sin carta y sin explicación. Poco tiempo después, don Ricardo Aguilar se encargó de que todos en San Lorenzo escucharan la versión oficial. Su hijo había regresado a la capital para continuar sus estudios. Y cualquier rumor que lo relacionara con alguna muchacha del pueblo era una mentira inventada por gente envidiosa. San Lorenzo del Valle creyó al hacendado. Siempre lo hacía. Cuando el embarazo de Mariana empezó a notarse, el pueblo ya tenía su historia preparada. Las miradas cambiaron. Las conversaciones se volvieron cuchicheos. La muchacha que sabía leer, se convirtió en la muchacha que había perdido la vergüenza. El niño nació en una noche helada de enero de 1847. El viento soplaba fuerte contra las paredes de adobe de la pequeña casa de Doña Rosa, y la única luz dentro de la habitación venía de una vela temblorosa. La partera del pueblo ayudó en silencio mientras Doña Rosa sostenía la mano de su hija. Después de horas de dolor, el llanto del bebé llenó la habitación. Era un niño. Mariana lo miró durante mucho tiempo antes de decidir su nombre. Lo llamó Santiago. No porque fuera un nombre especial para ella, sino porque necesitaba que su hijo tuviera un nombre fuerte, uno que pudiera caminar por el mundo con la cabeza en alto. Los primeros meses fueron los más difíciles. Doña Rosa lavaba más ropa que nunca para mantener a los 3. Mariana ayudaba durante el día y alimentaba al niño durante la noche. Cuando bajaba al pueblo con el bebé en el rebozo, las miradas la seguían por todas partes. Algunas mujeres le dejaban tortillas en la puerta por lástima. Otras murmuraban cosas desde lejos. Mariana nunca respondía. Apretaba los dientes, levantaba la cabeza, y seguía caminando.
Pero si algo había protegido a Mariana hasta entonces, era el respeto que el viejo padre Tomás inspiraba en el pueblo. Mientras él vivía, nadie se atrevía a humillarla frente a su cara. El sacerdote siempre decía lo mismo. La ignorancia es el pecado que más daño hace en el mundo. Pero en marzo de ese mismo año, el padre Tomás murió de repente mientras leía en su silla junto a la ventana de la sacristía. Su muerte pasó casi en silencio para el resto del pueblo. Para Mariana, sin embargo, significó algo mucho peor. Significó que el único hombre que la había defendido ya no estaba. Y ahora, por primera vez desde que su hijo nació, Mariana Robles quedó completamente sola frente al desprecio de San Lorenzo del Valle. Los meses después de la muerte del padre Tomás fueron los más duros que Mariana Robles había vivido hasta entonces. Si antes el pueblo la miraba con desprecio, ahora lo hacía sin ningún freno. La pequeña protección que había tenido desapareció de un día para otro, y el silencio respetuoso que el viejo sacerdote imponía en la plaza se convirtió en murmullos cada vez más abiertos. La vida de Mariana volvió a reducirse a lo más básico, sobrevivir. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir detrás de los cerros, ella y su madre caminaban hacia el río con los brazos llenos de ropa ajena. Doña Rosa se arrodillaba sobre las piedras húmedas y comenzaba a lavar, golpeando las telas con la fuerza que los años de trabajo le habían dado. Mariana hacía lo mismo a su lado, mientras el pequeño Santiago dormía envuelto en un rebozo sobre su espalda. El agua estaba fría incluso en verano, pero ninguna de las dos se quejaba. Habían aprendido hacía tiempo que la vida en San Lorenzo del Valle no tenía paciencia para las quejas. Durante horas lavaban ropa de otras familias del pueblo. Camisas de los comerciantes, vestidos de las esposas de los hacendados, pantalones llenos de polvo de los peones que trabajaban la tierra. A veces Mariana pensaba en lo extraño que era pasar el día entero limpiando la ropa de personas que luego, al verla en la plaza, fingían no conocerla. El pequeño Santiago crecía rápido. Sus ojos curiosos observaban todo a su alrededor, sin entender todavía las miradas ni los murmullos que seguían a su madre por cada rincón del pueblo. Algunas mujeres seguían dejando tortillas o frutas frente a su puerta, más por compasión que por cariño. Otras, en cambio, cruzaban la calle cuando la veían acercarse. Los hombres eran peores. Muchos la miraban con esa mezcla de desprecio y curiosidad que Mariana había aprendido a reconocer. Para ellos, ella no era una persona, era una historia que contar en voz baja. Pero la situación empeoró aún más cuando llegó el nuevo sacerdote. El padre Ignacio era joven, ambicioso y muy distinto al viejo padre Tomás. Desde su primer domingo en el púlpito dejó claro que pensaba dirigir la parroquia con mano firme. Sus sermones comenzaron a hablar cada vez más sobre la moral, el pecado y las malas influencias dentro de la comunidad. Nunca mencionaba el nombre de Mariana. Pero todos sabían de quién hablaba. Las madres sin marido, decía con voz grave desde el altar, son un ejemplo peligroso para los jóvenes. La caridad cristiana no debe confundirse con la tolerancia al pecado. Las miradas de la iglesia siempre terminaban en el mismo lugar. Mariana, sentada en uno de los bancos del fondo con Santiago dormido en brazos. Ella escuchaba en silencio. No bajaba la cabeza, pero tampoco respondía. Había aprendido que en un pueblo pequeño, discutir con un sacerdote solo empeoraba las cosas. Durante semanas la vida siguió así, como una tormenta lenta que nunca terminaba de descargarse. Hasta que un día apareció un nombre nuevo en la historia de Mariana. Don Alejandro Villaseñor. Al otro lado de la sierra, más allá de los campos de maguey y los caminos de tierra, se extendía la hacienda más grande de la región después de la de los Aguilar. Era la hacienda de San Gabriel, propiedad de don Alejandro Villaseñor. En San Lorenzo del Valle todos conocían su nombre. Algunos decían que era un hombre duro, que había construido su fortuna comprando tierras de pequeños rancheros que no podían pagar sus deudas. Otros decían lo contrario, que era un patrón justo, que pagaba bien a sus peones y que ayudaba a quienes realmente lo necesitaban. La verdad, como casi siempre,
estaba perdida entre historias y rumores. Don Alejandro tenía 52 años. Era viudo desde hacía varios años y vivía prácticamente solo en su hacienda. Sus hijos adultos se habían marchado a la ciudad y rara vez regresaban al campo. Era un hombre alto, de cabello ya gris en las sienes y manos curtidas por años de trabajo bajo el sol. La primera vez que Mariana escuchó su nombre fue una tarde de abril. Un joven mozo llegó hasta la pequeña casa donde ella vivía con su madre. Traía un mensaje breve y directo. Don Alejandro Villaseñor quería hablar con ella. Doña Rosa frunció el ceño al escuchar el recado. Mariana lo leyó 3 veces antes de decir una sola palabra. El mensaje decía que el hacendado necesitaba a alguien que supiera leer y escribir para ayudar con documentos y cuentas en su hacienda. Su antiguo administrador había muerto hacía poco, y los papeles se habían acumulado durante semanas. El trabajo sería de 4 horas al día. Podía llevar al niño. Y el pago sería bueno. Muy bueno. Cuando el mozo mencionó la cantidad exacta, Doña Rosa dejó caer la ropa que estaba doblando. Era más del doble de lo que ambas ganaban en una semana entera lavando ropa en el río. Mariana se quedó en silencio durante largo rato. La desconfianza era natural. En un pueblo como San Lorenzo, las ofertas inesperadas casi siempre escondían algo detrás. Pero también sabía otra cosa. Cuando uno no tiene nada, el lujo de desconfiar demasiado no existe. A la mañana siguiente se puso su mejor vestido, que no era especialmente bueno pero estaba limpio. Colocó a Santiago en su rebozo azul y comenzó a caminar hacia la hacienda de San Gabriel. El camino era largo. 4 kilómetros de tierra seca, piedras sueltas y campos abiertos donde el viento soplaba sin obstáculos. Durante el trayecto, Mariana pensó muchas veces en darse la vuelta. Pero siguió caminando. Cuando finalmente vio la hacienda a lo lejos, comprendió que era mucho más grande de lo que imaginaba. El edificio principal tenía arcadas amplias de adobe color ocre. En el centro del patio había una fuente de piedra rodeada por naranjos, y el aire estaba lleno de un aroma fresco que Mariana no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Un mozo la condujo hasta una sala amplia donde don Alejandro Villaseñor la esperaba de pie. No estaba sentado detrás de un escritorio como ella había imaginado. Estaba de pie, junto a una mesa llena de papeles. Ese detalle sorprendió a Mariana. Era el tipo de gesto que mostraba respeto, algo que no muchos hombres poderosos se molestaban en ofrecer. El hacendado la observó durante unos segundos antes de hablar. Le ofreció agua. Preguntó si el niño necesitaba algo. Y luego le explicó el motivo por el que la había llamado. Los documentos de la hacienda estaban en desorden. Contratos sin revisar, cuentas sin registrar, cartas sin responder. Necesitaba a alguien que pudiera leer con rapidez y escribir con claridad. Mariana escuchó todo con atención. Cuando terminó la explicación, hizo una sola pregunta. ¿Cuánto pagaba? Don Alejandro repitió la cantidad que ya había mencionado el mozo. Mariana pensó apenas un momento. Luego respondió con la misma calma con la que había escuchado todo. Aceptaba el trabajo. El hacendado asintió, como si ya esperara esa respuesta. Y así, sin ceremonias ni discursos, comenzó algo que ninguno de los dos imaginaba todavía. Los primeros días fueron silenciosos. Mariana trabajaba sentada frente a una mesa llena de papeles mientras Santiago dormía en una pequeña canasta de mimbre a su lado. Revisaba contratos, organizaba cuentas y redactaba cartas con una rapidez que sorprendía a todos los que pasaban por la oficina. Don Alejandro aparecía de vez en cuando. Observaba su trabajo. Hacía una pregunta breve. Y luego se marchaba. Pero poco a poco comenzó a notar algo que no esperaba. La joven lavandera del pueblo entendía los documentos mejor que muchos hombres que habían trabajado para él durante años. Su mente era rápida, ordenada y sobre todo honesta. Con el tiempo empezaron a hablar más. Conversaciones cortas al principio. Comentarios sobre los papeles.
Historias breves sobre la hacienda. Mientras tanto, en San Lorenzo del Valle, el pueblo comenzaba a murmurar otra vez. La noticia de que Mariana Robles trabajaba en la hacienda de don Alejandro Villaseñor se extendió rápidamente. Las versiones crecieron como hierba después de la lluvia. Algunos decían que el hacendado estaba perdiendo la cabeza por culpa de la muchacha. Otros afirmaban que Mariana estaba manipulándolo para quedarse con su dinero. Mariana escuchaba esos comentarios cuando bajaba al pueblo a comprar lo necesario para su casa. Los escuchaba, y seguía caminando. Pero una tarde, al salir de la iglesia después de misa, ocurrió algo que nadie esperaba. El padre Ignacio la detuvo frente a todos. Su voz era suave, pero lo suficientemente alta para que toda la plaza pudiera escuchar. Dijo que esperaba que el trabajo de Mariana en la hacienda fuera realmente trabajo. Que la reputación de un hombre respetado como don Alejandro también era la reputación del pueblo. Y que ella, después de su pasado, debería tener cuidado de no volver a causar escándalo. Un silencio incómodo se extendió entre la gente. Mariana sintió que la sangre le subía al rostro, pero antes de que pudiera responder, una voz grave habló desde atrás. Don Alejandro Villaseñor había escuchado cada palabra. Y ahora caminaba lentamente hacia ellos. Don Alejandro Villaseñor caminó hasta quedar junto a Mariana, deteniéndose a solo unos pasos del padre Ignacio. No levantó la voz, no hizo un gesto brusco. Simplemente miró al sacerdote con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. Luego habló. Dijo que la señorita Mariana Robles trabajaba en su hacienda porque era una mujer inteligente y honesta. Dijo que su trabajo estaba pagado como cualquier otro trabajo digno. Y añadió algo que dejó a todo el pueblo en silencio. Que si alguien tenía dudas sobre la conducta de Mariana, entonces estaba dudando también del juicio del dueño de la hacienda de San Gabriel. El padre Ignacio palideció un poco. No respondió. Don Alejandro miró alrededor de la plaza, donde decenas de ojos observaban la escena en completo silencio. Después tomó su sombrero, saludó brevemente a Mariana y se marchó. Ese pequeño gesto cambió muchas cosas. Porque en los pueblos pequeños, cuando un hombre poderoso decide ponerse de un lado, la gente comienza a pensar dos veces antes de repetir ciertos rumores. Durante algunos días, el ambiente en San Lorenzo del Valle pareció tranquilizarse. Pero esa calma duró poco. 3 semanas después de aquel incidente en la plaza, alguien regresó al pueblo. Llegó a caballo una mañana de jueves, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los cerros. Traía ropa elegante de ciudad, botas limpias y el rostro cansado de alguien que había dormido poco durante muchas noches. Mateo Aguilar había vuelto. La noticia corrió por el pueblo con la rapidez de una tormenta de verano. El hijo del hacendado estaba de regreso. Muchos pensaron que venía a visitar a su familia. Otros creyeron que regresaba por negocios. Pero Mateo no se detuvo en la hacienda de su padre. Fue directamente a la pequeña casa de adobe donde vivían Mariana, su madre, y el niño. Doña Rosa abrió la puerta cuando escuchó los golpes. Durante unos segundos se quedó mirando al hombre frente a ella con una expresión fría, como si estuviera observando algo desagradable que había aparecido de repente en su cocina. Mateo intentó sonreír. Dijo que necesitaba hablar con Mariana. Doña Rosa no lo invitó a pasar. Le dijo que esperara afuera. Mariana salió unos momentos después, con Santiago en brazos. Se quedó frente a él sin decir nada. El niño, curioso, observaba al extraño sin saber que ese hombre tenía algo que ver con su historia. Mateo comenzó a hablar. Habló durante casi 20 minutos sin detenerse. Dijo que su padre lo había enviado. Dijo que don Ricardo Aguilar había descubierto que Mariana trabajaba ahora en la hacienda de don Alejandro Villaseñor. Y que eso había provocado una gran furia en su casa. Según Mateo, su padre estaba dispuesto a hacer un trato. El niño sería reconocido oficialmente como un Aguilar. Tendría su apellido, su protección y una pensión mensual suficiente para asegurarle un buen futuro.
Pero había una condición. Mariana debía dejar de trabajar inmediatamente en la hacienda de don Alejandro. Además, debería mudarse a una pequeña casa que la familia Aguilar estaba dispuesta a proporcionarle en otro extremo del pueblo. Mateo terminó de hablar y la miró como si esperara gratitud. Mariana lo observó en silencio durante unos segundos. Luego hizo una sola pregunta. Le preguntó en qué estaba pensando él. No su padre. Él. Mateo no respondió de inmediato. Ese silencio fue la respuesta más honesta que había dado desde que llegó. Mariana suspiró suavemente. Le dijo que agradecía la oferta. Que le diera las gracias a su padre. ¿Pero qué no? Mateo frunció el ceño, sorprendido. Le dijo que estaba rechazando una oportunidad que muchas mujeres aceptarían sin pensarlo. Que estaba dejando pasar una vida mejor para su hijo por simple orgullo. Mariana negó con la cabeza. Le explicó que no era orgullo. Era memoria. Recordaba muy bien lo que había pasado la última vez que confió en las promesas de los Aguilar. Recordaba cómo él se había marchado sin siquiera despedirse. Y ahora prefería ganarse la vida con sus propias manos antes que depender de la culpa de alguien que había huido cuando más lo necesitaba. Mateo no supo qué decir. Después de unos segundos, se dio la vuelta y se marchó por el mismo camino por el que había llegado. Esta vez, cuando Mariana lo vio desaparecer en la distancia, no sintió nada. Ni tristeza. Ni rabia. Solo una extraña sensación de ligereza. Como si hubiera dejado caer algo pesado que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Pero lo que Mariana no sabía era que aquella conversación era solo el comienzo. 3 días después, don Ricardo Aguilar visitó personalmente la hacienda de San Gabriel. Nadie supo exactamente qué palabras se dijeron dentro de la casa grande. Pero la conversación fue larga y tensa. Esa misma tarde, don Alejandro llamó a Mariana a su despacho. Ella entró con el corazón apretado, imaginando que algo malo había sucedido. Don Alejandro le explicó lo esencial. El padre de Mateo había venido con una oferta muy clara. Dinero. Mucho dinero. A cambio de despedir a Mariana de la hacienda y cortar cualquier relación con ella. Según don Ricardo, la muchacha estaba provocando conflictos innecesarios en el valle y sería mejor para todos que desapareciera discretamente de la escena. Cuando don Alejandro terminó de hablar, Mariana lo miró fijamente. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué le había respondido? El hacendado guardó silencio un momento. Después respondió con total tranquilidad. Le dijo que se fuera al diablo. Mariana no supo si reír o llorar. Terminó haciendo las dos cosas al mismo tiempo, mirando hacia la ventana para que él no lo notara. Don Alejandro fingió revisar algunos papeles mientras ella recuperaba la calma. Pero antes de que Mariana saliera de la habitación, el hacendado añadió algo más. Dijo que don Ricardo Aguilar no era un hombre acostumbrado a perder. Y que seguramente no se quedaría de brazos cruzados. Tenía razón. Las semanas siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Los rumores regresaron al pueblo, esta vez más fuertes que antes. Algunos decían que Mariana se comportaba como si fuera la dueña de la hacienda. Otros aseguraban que don Alejandro había perdido el juicio por culpa de una mujer joven. Los comerciantes comenzaron a tomar partido. Algunos apoyaban a los Aguilar. Otros a Villaseñor. San Lorenzo del Valle, que siempre había sido un pueblo tranquilo, empezó a dividirse lentamente. Pero el golpe más duro llegó en agosto. Santiago tenía ya 7 meses cuando un mensajero llegó hasta la casa de Mariana con un documento oficial. Era una demanda presentada ante el juez del distrito. Don Ricardo Aguilar afirmaba que Mariana Robles era una madre incapaz de cuidar adecuadamente a su hijo.
Alegaba que vivía en condiciones de pobreza y que el niño corría peligro. Como abuelo paterno, decía tener derecho a solicitar la custodia. Era una acusación falsa, pero legal. Mariana leyó el documento 3 veces. Luego se quedó sentada en silencio durante largos minutos. El miedo comenzó a apretar su pecho. Porque por primera vez desde que todo había empezado, existía la posibilidad real de que alguien le quitara a su hijo. Esa misma tarde caminó hasta la hacienda de San Gabriel con Santiago en brazos. Don Alejandro estaba revisando el ganado cuando la vio acercarse desde lejos. Algo en la forma en que caminaba le dijo inmediatamente que algo grave había ocurrido. Mariana le entregó el documento sin decir una palabra. El hacendado lo leyó con calma. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. Se volvieron más fríos. Más duros. Le dijo que buscaría al mejor abogado del estado. Que pagaría lo que fuera necesario para defenderla. Pero Mariana negó con la cabeza. No quería deberle tanto. Don Alejandro la observó en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que ella jamás habría esperado escuchar. Le dijo que existía una forma mucho más sencilla de resolver el problema. Y entonces, con la misma naturalidad con la que hablaba de negocios o cosechas, le propuso matrimonio. No habló de amor. Habló de respeto. Le dijo que la admiraba por su valentía, por su inteligencia y por la manera en que había enfrentado al pueblo entero sin bajar la cabeza. También fue completamente honesto. Dijo que tenía 52 años. Que era viudo. Que no esperaba que ella lo amara. Pero si aceptaba casarse con él, Santiago llevaría el apellido Villaseñor, y ningún juez del estado se atrevería a quitarle un hijo a la esposa del hacendado más poderoso del valle. Después guardó silencio. No intentó convencerla. Simplemente esperó. Mariana permaneció de pie frente a él durante un largo rato, sin decir una sola palabra. La propuesta giraba en su mente como una tormenta. Finalmente levantó la mirada. Y con la voz baja, dijo que necesitaba una semana para pensar su respuesta. Durante varios días Mariana casi no habló con nadie. Caminaba por el patio de la pequeña casa de adobe donde vivía con su madre, cargando a Santiago mientras el viento de la tarde levantaba polvo en las calles de San Lorenzo del Valle. La propuesta de don Alejandro no salía de su mente. Un matrimonio. No por conveniencia vacía, ni por caridad, sino para protegerla a ella y al niño. Aquella noche, cuando el pueblo ya estaba en silencio y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos, Mariana se sentó frente a su madre junto al fuego de la cocina. Doña Rosa la observó con calma. Había visto a su hija atravesar demasiado sufrimiento para no reconocer cuando su corazón estaba dividido entre el miedo y la esperanza. Mariana habló despacio. Le contó todo, la propuesta de don Alejandro, la demanda que don Ricardo había presentado para quitarle a Santiago, los rumores del pueblo y el cansancio que sentía después de luchar tanto tiempo sola. Doña Rosa no respondió de inmediato. Miró al niño dormido en los brazos de Mariana y luego levantó los ojos hacia su hija. Ese hombre te defendió cuando nadie más lo hizo, dijo finalmente. No todos los hombres tienen ese valor. Mariana guardó silencio. Yo he visto cómo te mira, continuó su madre. No te mira con lástima. Te mira con respeto. Las palabras quedaron flotando en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se permitió pensar en la posibilidad de una vida distinta. Una vida sin vergüenza, sin persecuciones, sin miedo constante a perder a su hijo. Esa noche tomó su decisión. 2 días después caminó nuevamente hacia la hacienda de San Gabriel. El sol de la mañana iluminaba los campos cuando Mariana llegó con Santiago en brazos. Don Alejandro la esperaba frente a la pequeña capilla de piedra que se levantaba cerca del patio central de la hacienda. Cuando la vio acercarse, el hacendado no dijo nada al principio.
Solo observó el rostro de Mariana, como si buscara en sus ojos la respuesta. Mariana respiró profundo. Acepto, dijo finalmente. Don Alejandro no sonrió de inmediato. Solo inclinó la cabeza con respeto, como si entendiera el peso de aquella decisión. La boda se celebró una semana después. No hubo grandes fiestas ni invitados poderosos. Fue una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda, con algunos trabajadores, la madre de Mariana y el joven sacerdote que había llegado recientemente al pueblo. Las paredes de la capilla estaban iluminadas por la luz suave de las velas, y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Mariana llevaba un vestido modesto que su madre había cosido con paciencia durante varios días. Santiago estaba en brazos de doña Rosa, observando todo con curiosidad. Cuando Mariana y don Alejandro pronunciaron sus votos, no hubo palabras exageradas. Solo promesas simples. Respeto. Protección. Y una vida construida juntos. Al terminar la ceremonia, los trabajadores de la hacienda aplaudieron con sinceridad. Muchos de ellos conocían la historia de Mariana y sabían lo que había tenido que soportar. Pero la noticia más sorprendente llegó pocos días después. Don Ricardo Aguilar retiró la demanda. El poderoso hacendado entendió que enfrentarse a don Alejandro Villaseñor podía convertirse en una guerra que dañaría a ambas familias. Sin el proceso legal, la presión sobre Mariana desapareció de repente. Por primera vez desde el nacimiento de Santiago, nadie podía amenazar con separarla de su hijo. La vida comenzó a cambiar lentamente. Mariana ya no era la mujer señalada en la plaza del pueblo. Ahora vivía en la hacienda de San Gabriel, donde empezó a trabajar junto a su esposo revisando documentos, organizando cuentas y ayudando a administrar las tierras. Su habilidad para leer y escribir resultó más valiosa de lo que muchos imaginaban. Pronto Mariana comenzó a ordenar los registros de cosechas, contratos y pagos de la hacienda. Los trabajadores empezaron a respetarla no solo como la esposa del hacendado, sino como una mujer inteligente que sabía tomar decisiones justas. Don Alejandro observaba todo con una mezcla de orgullo y admiración. Había visto algo especial en Mariana desde el primer momento y ahora estaba seguro de no haberse equivocado. Un día, mientras revisaba viejos archivos en el despacho de la hacienda, Mariana encontró una caja antigua cubierta de polvo. Dentro había documentos amarillentos y cartas escritas décadas atrás. Una de ellas llamó su atención. Era una carta firmada por el abuelo de don Alejandro. Y estaba dirigida a un hombre llamado Esteban Robles. El apellido de Mariana. Con manos temblorosas comenzó a leer. La carta hablaba de un acuerdo antiguo entre dos familias. Explicaba que un antepasado de Mariana había ayudado a financiar los primeros cultivos que permitieron a los Villaseñor construir la hacienda de San Gabriel. Sin ese apoyo inicial, la fortuna de la familia Villaseñor nunca habría existido. Mariana quedó en silencio durante varios minutos. Toda su vida había creído que su familia siempre había sido pobre. Que su destino estaba marcado por la necesidad y el trabajo duro. Pero aquella carta contaba una historia diferente. Su familia había sido parte del origen de aquella hacienda. Su llegada a San Gabriel, quizás no era una simple coincidencia. Cuando le mostró la carta a don Alejandro, el hacendado también quedó sorprendido. Pero después de leerla con atención, levantó la mirada y dijo algo que Mariana nunca olvidaría. Entonces esta tierra siempre tuvo algo de tu familia. Desde ese día Mariana sintió que su vida encontraba un significado más profundo. No solo había llegado a la hacienda por necesidad. Había regresado a un lugar que, de alguna manera, siempre había estado conectado con su historia. Los años comenzaron a pasar. Santiago creció corriendo entre los campos de la hacienda, aprendiendo a leer junto a su madre y a trabajar la tierra junto a don Alejandro. El niño que una vez fue motivo de vergüenza para el pueblo se convirtió en un joven fuerte, educado y respetado. Muchos en San Lorenzo del Valle comenzaron a mirar a Mariana con otros ojos. Algunos incluso recordaban, con cierta vergüenza,
como la habían juzgado en el pasado. Pero Mariana nunca buscó venganza. Había aprendido que la verdadera victoria no estaba en demostrarle algo al pueblo, sino en construir una vida digna para su hijo. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Mariana caminaba por los campos de la hacienda observando a los trabajadores regresar a sus casas. A veces pensaba en la joven que cruzó la plaza del pueblo cargando a su bebé mientras todos murmuraban a sus espaldas. Aquella joven asustada parecía una persona diferente. Pero en realidad seguía siendo la misma. La diferencia era que ahora había descubierto su propia fuerza. La historia de Mariana Robles se convirtió con el tiempo en una de esas historias que la gente del valle contaba en voz baja. Una historia sobre dignidad. Sobre coraje. Y sobre cómo una mujer que fue rechazada por todos terminó cambiando el destino de una de las haciendas más importantes de la región. Porque al final Mariana comprendió algo que pocas personas llegan a entender. La vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cosas. A veces tarda años. A veces parece que nunca llegará. Pero cuando lo hace, paga sus deudas de maneras que nadie podría imaginar. Y así, en la tranquilidad de la hacienda de San Gabriel, mientras Santiago crecía rodeado de amor, Mariana supo que cada lágrima, cada humillación y cada noche de miedo habían tenido un propósito. Porque la valentía de una madre puede cambiar no solo su propia historia, sino el destino de generaciones enteras.